despertar profético o un despertar profético. Santo. Hablar de un despertar profético, quizás para alguno es algo que sea desconocido, es algo que no sea muy entendido. Para otros sí es muy fácil de entender. Pero siempre y cuando nosotros, los hijos de Dios, hablamos de un despertar dentro de las iglesias, yo sé que todos conocen lo que significa un despertar. Y más cuando se habla de lo profético, más que nunca las generaciones dentro de las iglesias persiguen, zancajean, buscan lo profético de Dios. Yo me admiro de esta generación, pastor. Hay muchas cosas y muchos movimientos incorrectos que han estado despertando, pero hay una admiración que puedo resaltar de esta generación. Es que esta generación busca y persigue lo profético. Eso de alguna manera es bueno, siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta. Yo quiero que usted entienda, señores, que nosotros en la tierra tenemos un compromiso. Todo el que está aquí, que hace llamarse hijo de Dios y pertenece a la iglesia de Jesucristo, necesita entender que tenemos un compromiso y tenemos una identidad. Y tenemos que entender que en esa posición tenemos que ejecutar los deseos de Dios para caminar correctamente como Dios quiere que nosotros caminemos. Eso va a conllevar a que Dios te prospere, a que Dios haga conforme Él ha profetizado en su palabra, de que cada vez que el pueblo busque la presencia de Dios, su tierra sanaría. Y yo quiero despertar esta palabra porque es lo que el Espíritu de Dios me trae para ustedes. Y me dijo que le hablara de un despertar profético que Dios tiene en sus planes para estos últimos días dentro de las iglesias. Más que nunca necesitamos entender los tiempos en los que estamos viviendo. Más que nunca necesitamos comprender la circunstancia, el ahora que está viviendo la iglesia. Mucha gente está desactualizada. Mucha gente no está entendiendo lo que está pasando en el mundo. Mucha gente no comprende todas estas señales, toda esta condición, toda esta nueva modalidad que se está manifestando a través de los tiempos. Pero una iglesia verdadera que está conectada al Espíritu Santo es una iglesia que tendrá la revelación de la voluntad de Dios para cada tiempo. Por lo tanto, como iglesia nosotros tenemos un compromiso. Y qué bueno que Dios me permite en esta noche hablarle a una iglesia que reside en los Estados Unidos. Qué bueno que Dios me permite darle una palabra a una iglesia que reside en la nación más próspera de todo el planeta. ¿Y por qué es bueno esto? Porque es importante que entendamos lo que Dios nos está permitiendo vivir a nosotros, los evangélicos, en esta nación. El Espíritu de Dios días anteriores me hablaba: Olvin, en Estados Unidos no es lo que piensas. En Estados Unidos hay más iglesias que en cualquier otro país del mundo, como tú no te imaginas. Aquí el cristianismo se ha vuelto una pandemia. Y yo le pregunté al Señor: entonces, Dios, yo estoy equivocado, porque cuando yo venía de República Dominicana, yo pensaba que esta nación era una nación más incrédula. Yo pensaba que esta nación era una nación que creía menos en Dios. Pero luego que llego, que camino las calles, me doy cuenta que en todas las esquinas hay una iglesia. En todas las esquinas, aunque sea católica, bendita, pero las iglesias son cristianas. Bueno, yo tenía una mala percepción y el Espíritu de Dios me habla: te estás equivocando con la nación en la que estás. Esta es una nación que sí me cree. Y le pregunté: entonces, Señor, si por qué tenemos un alto número de iglesias en la nación de los Estados Unidos, ¿por qué la iglesia no está haciendo otra cosa dentro de la nación? ¿Por qué la iglesia no está siendo la mayor atracción dentro de los Estados Unidos? El Espíritu de Dios me habló: Olvin, es que una cosa es gente que visita el templo y otra cosa es gente que tenga el oído a mis palabras. Y entendí que la iglesia de los Estados Unidos, en números, quizás Estados Unidos sea la nación que tiene más evangélicos dentro de todo el mundo entero. Sin embargo, cuando usted mira la iglesia de los Estados Unidos, es una iglesia que tiene poco impacto espiritual.
espiritual. Es una iglesia que pocas veces tiene un impacto sobrenatural en su sociedad. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ha estado durmiendo en esta nación. Y como profeta de Dios, Dios me envió a dar esta palabra para North Carolina y comenzar a decirles a ustedes que más que nunca Dios tiene una temporada profética en la que va a comenzar a despertar la nación de los Estados Unidos. ¿Qué tú estás profetizando? Bueno, muchos profetas se han levantado y dicho: viene juicio para los Estados Unidos. Hello, viene juicio para el planeta Tierra. Hey, viene ira para los Estados Unidos, viene ira para el planeta Tierra. La verdadera realidad es que por encima de lo que está pasando en el mundo entero y cómo el mundo cada día se está más corrompiendo, también Dios tiene un plan profético con la iglesia. También Dios tiene un plan profético contigo. También Dios tiene un plan profético con tus hijos. Ahora bien, ¿cuál es la posición que necesita la iglesia? La iglesia necesita salir de la comodidad en la que tiene. Un amiguito mío de allá de República Dominicana que padeció mucho en el ministerio conmigo, necesidades, me pregunta: Orvin, ¿cómo tú te haces ahora en los Estados Unidos? Yo siempre escucho que todo el que llega a Estados Unidos se enfría. Yo siempre escucho que todo el que llega a Estados Unidos se descuida espiritualmente. ¿Cómo tú te haces? Y yo le dije: hermanito, más que nunca ahora es que yo tengo más fuerza para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque en esta nación usted tiene comida a tiempo, plata a tiempo, vehículo a tiempo, y tiene todas las de porvenir para usted cada día estar mejor. En nuestros países, ustedes saben que en nuestros países se pasa, ustedes saben que en nuestros países se padecen, se pasa hambre, se coge lucha, se dificulta todo. Yo no sé por qué los evangélicos llegan a Estados Unidos y después que le hicieron 1000 promesas a Dios allá: Señor, si tú me llevas, yo te soy fiel. El día que llegaron, que vieron la cara de los dólares, se le olvidó Dios y comenzaron a asistir a la iglesia un domingo sin relación con Dios. Yo vine a profetizarle a gente que está viviendo en esa mortandad espiritual. ¿Sabes por qué Dios no ha estado despertando a tus hijos? ¿Sabes por qué Dios no ha estado despertando tus ministerios? Porque tú necesitas tomar una posición correcta frente a lo que Dios quiere hacer. Y dije que aquí se trabaja. Mire, aquí no se trabaja más que en nuestro país. Cuando yo llegué aquí, a este país, comencé con un concuño a remodelar casas. Y cuando comienzo a remodelar casas, yo lo que me reía, porque para hacer cualquier cosa se utiliza una máquina. Y toda una máquina. Vamos a remodelar una pared, una máquina. Allá no, allá todo hay que hacerlo a mano. Entonces yo no entiendo por qué los evangélicos, después que llegan a Estados Unidos, para todo lo de Dios están estresados. Para todo lo de Dios están cansados. Pero para buscar los dólares a la 1 de la mañana no están cansados. Y luego dicen: yo amo más a Dios. Mentira. Los hechos revelan tu realidad de vida. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de levantarte a las 3 de la mañana a orar y a interceder por tus hijos y por tu nación? Por eso vives asustado y dependiendo de quién gobierna y no gobierna, porque no tienes convicción de lo sobrenatural. Hay gente que tiembla dependiendo del gobierno, quién gobierna. Y Dios se le está diciendo a la iglesia: yo necesito una iglesia que tome carácter en esta nación. Recursos tenemos. Esta no es una iglesia pobre, pero estamos como la iglesia de Apocalipsis, que la Biblia le dice: oh, tú que tienes mucha riqueza, pero eres una miserable espiritual. Porque a pesar de que amontonas para ti riqueza en lo espiritual, no eres rica. ¿Cómo usted me va a decir que una iglesia es rica en lo espiritual, cuando durante 45 semanas que tiene un año, esa iglesia dependió de Dios solamente el domingo? Hay gente que Dios tiene meses que no lo ve ni en foto de rodillas en su habitación. Hay gente presentes aquí en esta actividad hoy que tiene meses. Es más, después que llegó y se liberó económicamente y dejó de necesitar, nunca Dios lo ha visto en oración en lo secreto. Y hablan de que aman a Dios. Dios va más allá que un culto. No me hables de que tú estás conectado con Dios cuando tu relación con Él no es estrecha. No me hables de que Dios esté en tu vida cuando tú vives meses sin orar. No me hables de que Dios esté en tu vida cuando tú no estás conectado a su voluntad. Es imposible
que un hombre o una mujer sea fiel a Dios cuando no ora en lo íntimo con Él. Eso es imposible. Y Dios quiere hacer un despertar en esta nación. El Espíritu Santo de Dios me habló: Orvin, en estos últimos años voy a hacer un despertar profético en la nación de los Estados Unidos de América. Y de esta nación voy a impactar otras naciones del mundo. Porque en esta nación a la iglesia le doy los recursos que van a costear cruzadas en África. En esta nación le doy los recursos a la iglesia que van a costear cruzadas en Guatemala, en Venezuela, en Haití, en República Dominicana, en Puerto Rico, en El Salvador. En esta nación yo voy a costear los próximos proyectos proféticos que tengo para la iglesia en los últimos tiempos. Pero yo necesito hombres y mujeres determinados a que yo me les revele. Le voy a decir algo: antes la gente tenía un deseo por tener un encuentro con Dios. Ya la gente no se quiere encontrar con nadie. Con lo único que la gente se quiere encontrar es con su propia economía. Por eso, aunque se esfuerza mucho, progresa poco. Aunque trabaja demasiado, sigue vacío y roto en el corazón. Y yo voy a revelar en los próximos minutos que Dios está exigiendo a la iglesia. Yo te voy a decir algo. Hay un enemigo espiritual llamado el diablo que es astuto. Y el futuro de tus hijos se lo está vendiendo a la prosperidad y al progresismo de los Estados Unidos. Y si tú hoy en esta actualidad no tomas una decisión y tú no dices: Padre, yo necesito una intervención de tu gracia en mi casa. Si tú no tomas una decisión, mañana tus nietos, tus hijos van a ser arruinados. De nada te sirvió trabajar tantos años en esta nación. Yo no sé qué tenemos ser humanos, que una vez que prosperamos nos olvidamos de Dios. No sé qué les pasa al ser humano, que una vez que alcanza 2 o 3 cositas comienza a olvidarse de Dios. Es por eso que hay algunos que están sentenciados en la lista de ser deportados de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a seguir favoreciéndole a gente desobediente y malcriada, a gente que no escucha la voz profética. Entonces tú quieres resolver tu vida espiritual con un simplemente culto. No. La iglesia más que nunca necesita despertar en los Estados Unidos. Y yo sé que de esta nación Dios va a levantar profetas, pastores y evangelistas que caminarán en otra dimensión. Y ya ha empezado con algunos de ellos. Yo sé que Dios ha empezado con hombres y mujeres. Hay gente que está aquí que en estos últimos días ha estado comenzando a tener sueños extraños. No es el diablo que te persigue, es Dios intentando despertar tu espíritu para ver si despierta la oración. Es que Dios en estos últimos años está a punto, antes de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, a hacer un despertar generacional sobre toda la tierra para preparar a la iglesia para cuando el novio aparezca en las nubes. Estos no son tiempos para andar en jueguitos en la iglesia. Estos no son tiempos para andar en la iglesia con doble ánimo. Necesitamos despertar. Necesitamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Somos tan fácil. Eres tan fácil venir y buscar los beneficios que Dios da. Porque hay gente que ama al Dios, que ama los milagros de Dios, pero no ama al Dios de los milagros. Hay gente presente aquí que ama la bendición de Dios, pero no ama al Dios de las bendiciones. Hay gente que ama lo que Dios hace, pero no lo ama a Él como tal. Y por eso vienen con el cántaro de los beneficios. Así descendió la samaritana. La samaritana bajó con el cántaro a buscar el agua. Aquí adoraron nuestros padres. Esto nos lo dejó como herencia nuestro padre Jacob, al que Dios lo utilizó como profeta. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob?, le dice a Jesús. La mujer descendía con el cántaro de los beneficios a buscar la herencia que Dios le dio a Jacob, pero en lo oculto seguía pecando y adulterando en lo callado. Así hay gente que dentro de los Estados Unidos anda de que prosperando, buscando los beneficios. Tienen el cántaro, pero en su realidad de vida, en lo íntimo, están desconectados de la santidad que hace que Dios se manifieste.
Se ha comenzado a caminar mal. Y ese tiempo dejaste de respetar a Dios. Necesitas despertar. Si eres de esos que oras una sola vez cuando llega el culto el domingo, necesitas despertar. Si eres de esos que tienes 12 y 9 horas y 8 horas para trabajar, pero no sabes sacarle 5 o 1 hora a Dios, necesitas despertar. Si eres de esos que te olvidaste del pobre después que Dios te prosperó, sabiendo que en tu nación hay gente que necesita una intervención de tu bolsillo, necesitas despertar. Porque hay gente que una vez que se montó en el avión o cruzó la frontera y llegó aquí, se le olvidó de qué color era su país. Y vienen aquí a querer fingir ser iglesia. No podemos fingir ser iglesia. O somos iglesia verdadera o somos gente muerta dentro del templo. Se levantó Ezequiel y Dios le dice: ¿qué ves, Ezequiel? Veo un valle de huesos secos. ¿Vivirán estos huesos? Yo sé que hoy saldrá gente vivificada de este lugar. Yo sé que después de esta predica hay gente que va a despertar el espíritu y va a decir: yo voy a interceder por mi casa. Y aunque yo no sea una persona importante en el lugar que Dios me colocó, en el trabajo que Dios me colocó, ahí me asignó el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo me asignó para esta temporada, en este lugar, aquí voy a exaltar el nombre de Él. Tendrán que saber que hay un Dios que responde. Tendrán que saber que hay un Dios que me respalda. Tendrán que saber que hay un Dios que camina conmigo. Pero necesitas entrar en tu realidad espiritual. Entonces la iglesia no ha sido diseñada para que vivamos en esta monotonía que tenemos en esta nación. Cuando usted mira la iglesia primitiva, usted va a ver una iglesia que impactaba donde quiera que llegaba. Usted va a ver una iglesia que se propagaba. ¿Por qué? Porque era una iglesia que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Hay gente aquí que usted hablarle del Espíritu Santo, hace años que no escuchó esa palabra. ¿Por qué? Porque no tienen una estrecha relación con Él. No me hables de que Dios te va a bendecir si tú no respetas las personas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está buscando ser cabida en la iglesia. Y usted me disculpa si usted cree que yo vine a profetizarle un carro nuevo. Basura que se la va a quedar el anticristo. Usted me disculpa si usted cree que yo le vine a profetizar que le van a entregar los papeles. Dios va más allá que unos papeles. Dios va más allá que un carro nuevo y hace rato que lo dejaste. Dios va más allá que una residencia. Dios va más allá que una ciudadanía americana. ¿Para qué quieres que Dios te dé una ciudadanía americana si descuidas la espiritual que vale más? Gente que quiere la ciudadanía americana, pero la del reino la descuidó. ¿Para qué la quieres esa? Porque están dispuestos a valorar más lo físico que a valorar lo sobrenatural. ¿Sabe algo? A mí hoy me pueden sacar de esta nación y yo no voy a salir de esta nación con la cabeza cabizbaja. Yo tengo mis papeles y gracias a Dios, pero si mañana vienen y me quitan los papeles y me mandan para mi país, allá el país, porque yo no dependo de nación. Yo dependo de una integridad que le debo a Dios y esa es la que me va a respaldar todos los días de mi vida. Le dije ayer que le digo a mi esposa: mira, ¿sabe qué pasa con Isaac? Que la Biblia revela que Isaac un día fue a reclamar un pozo que hizo su padre Abraham. ¿Y sabe qué hizo Isaac? Cuando va a reclamar el pozo, le dicen los cananeos: si no quiere problemas, sal de la tierra. ¿Qué es lo que tú dices? Así se lo dijeron. Isaac, para no buscar problemas, se va y va a otro lugar y va a reclamar el pozo. Le dicen lo mismo. Isaac se ve en una situación: no me voy a morir de sed porque yo cargo una palabra. ¿Qué vas a hacer, Isaac? No me quieren en tierra verde ni en tierra fértil. Me voy para el desierto. Y le dijeron: quédate en el desierto. En el desierto, Isaac agarró una pala y comenzó a hollar. Con 4 palazos que dio, sacó agua en el desierto. Los cananeos vieron eso. Oh, con que se saca agua. Cuando tú hollas, fueron a hacer lo mismo. Y en tierra verde hollaban y hollaban y sacaban polvo. Hollaban y hollaban y sacaban polvo.
en tierra verde. Isaac en un desierto dio 4 palazos y sacó agua. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Isaac no dependía de nación ni de lugar. La bendición de Isaac no dependía si estaba en Estados Unidos o estaba en Haití. La bendición de Isaac no dependía si estaba en América del Norte o si se encontraba en Venezuela. La bendición de Isaac, ¿sabe dónde estaba? En una palabra que Dios le dio. ¿Sabe por qué la gente busca mucho las naciones donde hay economía? Porque no depende de una palabra. Por eso la gente sale de su país frustrada. Y cuando viene aquí no todo es como parece y se frustra. ¿Por qué? Porque su bendición no dependen de una palabra, dependen de un país o de un gobierno. Por eso cuando el gobierno es malo están asustados. Por eso si viene Trump y queda presidente están asustados, va y lo deportan. Hello, manito, vine a decirte de parte de Dios, deja de depender de gobierno, deja de depender de círculo o de nación. El hombre o la mujer profética, el hombre o la mujer que camina guiado por el Espíritu, aun si sea en un desierto, Rabasama, este hombre o esta mujer prospera. Isaac prosperó donde nadie prosperaba. Ni la naturaleza prosperaba en ese desierto porque no crecían árboles. Y prosperó donde ni siquiera la naturaleza prosperaba. Yo vine a decirte de parte de Dios, sácate eso de la cabeza, que tu prosperidad está en el color del dinero que recibes. No está en los $700. Hay gente que consigue mucha plata pero lo disfruta poco. Yo quiero hablarte de un despertar profético, porque más que nunca debemos depender de lo que Dios quiere hacer en esta nación. Dios quiere cambiar el corazón de esta nación. Y Dios nos trajo a esta nación. Si Dios te permitió estar aquí, es porque tú tienes una asignación correspondiente a lo que Dios quiere hacer en esta nación. Ahora tú tienes que comenzar a buscar el designio que Dios te tiene. Basta ya de esa comodidad, iglesia. Iglesia, necesitamos sacar carácter espiritual. ¿O no sabes tú que cada día más la homosexualidad está apestando el mundo? ¿O no sabes tú que cada día más demonios están haciendo malditas generaciones en esta nación? Están maldiciendo generaciones. Y tú y yo privando de quien tiene un carrito nuevo, de quien se pone un perfume Gucci o Ferragamo. Aquí usted no vino a lucir perfume. Aquí usted vino con un propósito del cielo, el cual tiene que serle responsable. ¿O no te acuerdas que hace años tú le decías a Dios: si me llevas a los Estados Unidos, te voy a ser fiel, te voy a buscar más que nunca? Dios te trajo, te ha estado bendiciendo, pero te olvidaste de Él. Vuelve a tu realidad, despierta tu espíritu, porque hay un diablo que no juega. Hay un mundo espiritual que no anda chateando con pecado. Hay un mundo espiritual que si te descuidas, te come con yuca, como decimos allá. Entonces, debíamos de preguntarnos cómo es posible que no tenemos más impacto en la nación, pastor. Debíamos de preguntarnos cómo es posible que no estamos siendo más efectivos en lo que estamos anunciando. ¿Sabe por qué la iglesia no es más efectiva? Porque la iglesia ha estado anunciando un evangelio sin poder, sin autoridad, sin lo sobrenatural, sin el respaldo de Dios. Y por más que profesemos palabras, por eso la gente en nuestros cultos se nos siguen sentando rotas. Hay gente que está aquí, que viene al culto y se siente en la iglesia, pero está viviendo depresiones influenciadas por demonios, encarceladas a pensamientos de años. ¿Por qué la gente en nuestras iglesias en los Estados Unidos no es libre? Gente que viene y se congrega, pero sabe, sigue adicta a la marihuana. Y sigue adicta a un sinnúmero de vicios. ¿Sabe por qué? Porque la gente no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Y los líderes cristianos de los Estados Unidos han perdido la influencia de la unción. Cuando la unción está sobre ti, el Espíritu te da discernimiento. Cuando la unción está sobre ti, tú colocas la mano sobre la gente y la gente es libre. Ahora más que nunca, lo que transforma a una gente no es que yo le ponga la mano. Lo que transforma a la gente es lo que impartamos el domingo, pero gente disponible a recibir esa palabra. Porque puede que tengamos el profeta correcto, puede que tengamos el pastor correcto, puede que tengamos el maestro correcto, la iglesia correcta, pero si mi disposición no es escuchar la voz de Dios, de nada sirve que tenga ese profeta. A los profetas la gente nos zancajea. Y yo me siento honrado
de que la gente en este país honra a los predicadores. A mí me honran la gente. La gente ve y bendice a uno y sabe que uno está asignado un tiempo y lo bendice y entiende que es algo que establece la palabra. Pero eso no resuelve tu vida espiritual. Tu vida espiritual te la resuelve una decisión. Y necesitamos despertar más que nunca. Créanme que Dios tiene planes grandes con ustedes. O si no, esta palabra no fuese asignada para ustedes en esta hora. Esta palabra está para ustedes porque a ustedes Dios los quiere despertar en el norte de Carolina. Es que ustedes comiencen a tocar lo que nunca se ha tocado. Hay maldiciones oscuras en estas naciones que van a ser desarraigadas por gente del poder de Dios. Pero necesitamos dentro de las iglesias gente determinada a buscar la unción. Porque la gente quiere el Espíritu Santo. La gente ama lo profético aquí, pero no está dispuesta a pagar el precio por lo profético. Todo el mundo quiere un milagro, pero no quieren al Dios de los milagros. Y usted le hace el milagro y se va para en su casa y nunca lo vuelve a ver ni en foto, porque amaron el milagro, no a Dios. La palabra despertar viene del griego ur, así como de los caldeos, y significa levantarse, abrir los ojos. Significa específicamente en el ámbito espiritual regresar del oscuro hacia la luz. Escuche eso, porque la palabra despertar tiene que ver con regresar del oscuro hacia la luz. ¿Cómo regresar? Todo lo que regrese, porque un día estuvo en la luz. Usted se despierta o usted duerme no porque siempre estuvo dormido. Usted duerme porque un día estuvo primero despierto. Y la parte oscura, la que nos oscureció la vida espiritual, fue el pecado de Adán. Por eso el hombre, cuando despierta espiritualmente, regresa al diseño que Dios estableció en Adán. Cuando el hombre tiene el espíritu durmiendo, está viviendo bajo las sombras oscuras del pecado y bajo las sombras oscuras de la conformidad. Pero una vez tu espíritu es despertado, o Dios despierta tu espíritu, o tú haces o permites que la voz de Dios retumbe para hacerte despertar, tú regresas de la oscuridad hacia la luz. Por eso, cuando Jesús inicia su ministerio, hay un texto clave que se cumple proféticamente. ¿Sabe cuál es el texto clave? Que dice la Biblia, para que se cumpliese la palabra dicha por el profeta Isaías, de que un pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció, tierra de Zabulón y Neftalí. Por eso el ministerio de Cristo empieza con alumbrar. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre pecó en el principio, quedó en la oscuridad, y para que haya un despertar espiritual se necesita una luz sobrenatural. Y te voy a decir algo. Muchos pudieran decirme: Orvin, yo estoy despierto espiritualmente hablando. Bueno, está bueno que tengas esa posición, pero cuando alguien está despierto en el espíritu, hay evidencias. En tu vida hay evidencias de cuando tú tienes un espíritu despierto. En tu vida hay evidencias que manifiestan y la gente dice: hay algo distinto en ella, hay algo distinto en él. Aquí todo el mundo se pone blanquito, pero pocos tienen la gracia. Y cuando tú tienes la gracia de Dios, eso te emana. Cuando tú tienes la gracia de Dios y tu espíritu está despierto, tú no necesitas forzar para encajar. Tú no necesitas forzar para quedar en una buena posición, porque la gracia profética te respalda. Por eso a ti se te va a hacer fácil entrar a cualquier área cuando tú seas respaldado sobre lo natural. La palabra profecía, porque estoy predicando despertar profético, le hablé del despertar, viene del hebreo navid, que se traduce como vidente. Usted sabe, o uno que es llamado a hablar por Dios. Esa es la palabra profecía. Y la iglesia fue llamada y diseñada para hablar lo que Dios estableció en su palabra.
La Biblia dice que Jesús le dijo a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hay un llamamiento ahí apostólico, profético, designado para los tiempos a la iglesia. Y ese llamado profético le dice a la iglesia: fuiste asignada por temporadas, dependiendo en la que vivas, para anunciar el evangelio. Si en esta noche el Espíritu Santo de Dios se sentara aquí en visión física y nos hiciera un censo vía pública y nos preguntara cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo, si nos hicieran un censo y nos hicieran una entrevista de cuándo fue la última vez que le predicamos a alguien de Jesús, le aseguro que aquí hay un 80% de personas que estuviera desaprobada delante de Dios. Aquí hay gente que no se acuerda cuándo fue la última vez que le predicó a alguien acerca de Jesús. Es más, están en sus trabajos y la gente no los conoce como cristiano, porque esconden su fe. Por eso la fe no lo hace brillar, porque le esconden. ¿Sabe sobre quién se activa lo profético? Sobre eso que tratan de iluminar con su fe, sin importar el rechazo o la aceptación. El que no está dispuesto a ser rechazado en estos caminos, pues que no se prepare, que no está a punto de recibir la gloria profética que Dios está a punto de manifestar sobre esta nación. ¿Sabes quiénes van a disfrutar la atmósfera, la temporada profética que Dios va a manifestar en esta nación? Gente entregada, gente disponible, gente dispuesta a que Dios se le manifieste en las madrugadas, gente que estén dispuestas a encontrarse con el Espíritu Santo, gente que esté dispuesta: Padre, este año no se me pasa si yo no me gano 5 o 6 almas para ti, aunque sea en esta nación. Que están despiertos espiritualmente y se te pasa un año completo en los Estados Unidos y no te ganas un alma. No me hable de que estás despierto espiritualmente. No existe despertar profético en ti si durante un año completo no te ganas un alma para Cristo. No me hables que Dios está contigo si tú balanceas tu vida y haces un censo bíblico. Te vas a dar cuenta que en muchas áreas hay discrepancia. Y esta palabra no es para acusarte. Esta palabra es para que tú despiertes y digas: basta ya de esta monotonía. Voy a conquistar un alma este año. Yo voy a despertar mi espíritu y voy a asignarme conforme a lo que Dios quiere hacer. Yo te voy a decir algo: Dios tiene grandes planes y voy a centralizarme unos minutitos aquí en lo que acabo de leer. Yo he leído una historia y quiero que usted entienda esta historia para que nosotros podamos entender un poquito lo que está pasando en Ageo. Necesitamos entender o estudiar un poquito lo que es el libro de las Esdras. Es imposible entender la profecía de Ageo si no analizamos lo que está pasando en la profecía de Esdras. La Biblia revela que Dios tenía grandes planes con el pueblo de Israel, así como con la iglesia. Jerusalén, Israel, era la Jerusalén física. O mejor dicho, Jerusalén era la iglesia física de los hebreos, pero nosotros somos la Jerusalén espiritual. Y es importante que entendamos que Dios también sobre nosotros tiene palabras asignadas proféticas. Una de las palabras asignadas proféticas que Dios tiene para la iglesia es que la Biblia dice, como Joel lo testifica y lo profetiza, que dice el apóstol Pedro que comenzó a cumplirse en Hechos capítulo 2. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero hay algo que resalta esta profecía. Hay algo que hace relevante esta profecía. Hay evidencia de que esta profecía se esté cumpliendo. Y el profeta Ageo especifica cuáles son las evidencias que van a revelar que la iglesia está viviendo dentro de esa temporada profética. Pastor, muchos hoy van a decir: yo soy pentecostal. Pero ser pentecostal va más allá que lo que usted habla. Ser pentecostal va más allá que lo que usted piensa. Usted es pentecostal pero no tiene visiones sobrenaturales. Usted es pentecostal pero no habla en lenguas a través del Espíritu Santo. Usted es pentecostal pero no profetiza. ¿De qué pentecostal tú me hablas? Porque la Biblia revela que el pentecostalismo que se manifiesta en Hechos capítulo 2, Pentecostés era una fiesta judía. Nosotros hemos titulado esa profecía Pentecostés, pero eso no es, eso es una fiesta judía. Realmente nosotros no somos pentecostales.
Porque Pentecostés es la fiesta de las 7 semanas. Y nosotros no celebramos esa fiesta judía. La gente le atribuye este nombre a esa manifestación por la manifestación. Pero Pentecostés viene de allá atrás, cuando Moisés, que se celebraba año tras año esa fiesta. Ahora, Joel dice algo. Sí, porque hay gente que defiende lo que no sabe. Yo soy pentecostal. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso va más allá que saltar en una pierna, porque todo el mundo piensa en eso. Pero la Biblia dice que la profecía asigna varias funciones sobre la iglesia y sobre la generación. La profecía asigna que la iglesia iba a ¿qué? Dice, los jóvenes verían visiones. Si es verdad que la iglesia de los Estados Unidos está viviendo esa temporada o esa asignación profética, ¿por qué los jóvenes en los Estados Unidos no están viendo visiones? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a un jovencito decir, tuvo una visión, una revelación del Espíritu en este país? ¿Cuándo fue esa última vez? Y Dios me habló y Dios me dijo. Y cuando hablan del sueño o de lo profético, se cumpla tal y como lo dijo. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio profecía genuina que no tienen que ver nada con la prosperidad? ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo, este año en esta nación o en este pueblo va a haber una profecía, va a suceder esto y sucedió así? ¿Cuándo fue la última vez? Fíjese, la profecía que tenemos dentro de las iglesias, todas las profecías aquí en este país no concuerdan y en nada mencionan a Cristo. No hubo un profeta dentro de la Biblia que profetizó y no resaltara la venida del Mesías. Si la profecía no resalta a Cristo, te están adivinando. Si la profecía no resalta la nueva temporada de la iglesia, te están adivinando. Si la profecía no resalta la manifestación del Espíritu Santo, te están adivinando. Olvídate de eso. Todas las profecías bíblicas tienen que estar fundadas acerca del regreso de Cristo. Los apóstoles no andaban profetizándole a la gente carro, visa, papeles. Y Roma era la nación número 1 del mundo en ese entonces. Y ellos no andaban, te van a llegar los papeles de Roma, vas a ser ciudadano romano. Usted no ve que un día al apóstol Pablo lo iban a matar y no lo mataron por ser romano, porque eso era demasiado grande. La potencia número 1 de aquel tiempo era Roma. No era el sueño americano, no era el sueño americano, era el sueño romano. Todo el mundo quería ser ciudadano romano, porque había privilegios. Y los apóstoles no andaban en esos shows. Los apóstoles andaban con profecía genuina. Si es verdad que la iglesia está viviendo en una temporada profética, bueno, sea como sea, estamos viviendo en ella, sea que estemos en tiempo en frío, en tiempo, pero si es verdad que la iglesia está viviendo Pentecostés, ¿por qué las evidencias del Pentecostés no nos siguen en este tiempo? ¿Por qué las revelaciones? ¿Por qué ya Dios no nos habla? ¿Por qué ya somos insensibles al Espíritu Santo? Si hay algo que profetiza, si hay algo que protagoniza las profecías, se llama el Espíritu Santo. Pero hoy las profecías hacen más brillar a un profeta que al Espíritu Santo. Hoy las profecías hacen más brillar a un profeta que tiene un manto. Yo pudiera hablarle de eso para quedar bien con usted, pero hoy las profecías bíblicas hacen quedar mejor a un profeta que al Espíritu Santo. Tanto así que ya la gente, le voy a decir algo. Usted hace un censo en este tiempo, y como lo dije ayer, hay predicadores en este tiempo que son más famosos que el Espíritu Santo. Hay predicadores a los que usted endiosó, a lo que usted entronó, que son más famosos que el Espíritu Santo y son más amados que el Espíritu Santo. Hay gente aquí, como lo dije ayer, si la semana que viene nos vamos para un estadio de fútbol aquí y decimos, vamos a hacer una noche con el Espíritu Santo, no se va a predicar, no se va a alabar, simplemente vamos a adorar al Espíritu Santo, 10 personas le van a ir. Anuncie que viene Cas Luna
Y yo honro a Cash Luna. Yo no tengo problema con ningún predicador. Yo los amo y quisiera ser como en muchas áreas. En otras áreas no, en muchas áreas sí. Yo honro a Guillermo Maldonado. Todos esos hombres Dios los bendiga, porque son grandes hombres de Dios. Y nunca levante su voz en contra de ningún predicador. Vea lo que usted vea. Le dije al pastor, uno critica a los predicadores hasta que lo montan en los zapatos. Yo era bien criticón porque me movía en un círculo así. El día que Dios me llamó a predicador, que yo vi que la gente se inventaba historias de mí que ni yo sabía, ese día dejé de criticar predicadores. Dije, pero la gente se inventa cosas de ti que tú ni sabes. Sabrá Dios si todos esos videos que yo vi de Cash Luna fue el diablo que lo inventó. Porque que el dinero, no, hónrelo. Pero ¿sabe algo? Haga un evento con Cash Luna en un estadio para que usted vea cómo se le va a poner repleto. O traiga a Cristini de Clayos, a Ciudad Romero, para que usted vea que lo que... Es más, póngale una tarifa a las sillas. Cóbrela a $200 para que usted vea que se le va a llenar igualito. Y haga un congreso acerca intimidad del Espíritu Santo y no invite a nadie. A ver si la gente le va a ir. Hay gente que está aquí esta noche porque no vino a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Vino a ver que le suelta el profeta. Vino a ver que el profeta le profetiza. Tengo palabra de Dios para ti. Necesitas un encuentro con el Espíritu Santo. Necesitas un encuentro íntimo. Y ese encuentro no te lo da un profeta. Ese encuentro no te lo da un apóstol. Ese encuentro no te lo da un pastor. Ese encuentro lo provocas cuando tu habitación se cierra. Es cuando la puerta se cierra que tienes el encuentro más sobrenatural. Es en lo íntimo que tú aprendes quién es el Espíritu Santo. Por eso muchas veces Dios no nos manifiesta una mayor dimensión de gloria, porque no estamos listos para ministrar esa dimensión. Entonces la iglesia necesita despertar su realidad. ¿A quién vamos a seguir? ¿A los hombres o a Dios? Yo he tenido la oportunidad de que tengo muchos seguidores en las redes, en todo sentido de la palabra. Pero nunca le haré entender a mis seguidores que yo soy el protagonista de este evangelio. Cuando mis prédicas me hacen protagonista a mí de la noche y no al Espíritu Santo, de nada sirvió esa basura. Así que si usted cree que yo voy a aceptar que usted me venga a protagonizar a mí esta noche, se equivocó. Se equivocó de predicador. Yo no necesito sus alardes. Yo era un muchachito del campo, allá con una asa en el campo sudado, olvidado por el mundo, donde nadie me conocía, y de ahí me sacó Dios. A mí no me sacó ni tus halagos, ni tus ofrendas, ni tus diezmos, ni tu aporte al ministerio. Yo no dependo de eso. Yo tengo una palabra de parte de Dios para este tiempo, decirle a la iglesia: necesitas un encuentro personal con el Espíritu Santo que te cambie la vida para siempre. Un profeta no te va a cambiar la vida. Un apóstol no te va a cambiar la vida. Está bueno que lo honre, hónralo, pero lo que te va a cambiar la vida es un encuentro personal con el Dios de los cielos. Y hablamos de la gracia, pero nosotros mismos nos encargamos de volver a vivir el Antiguo Testamento, porque vivimos de intermediarios. Ahí a través del profeta, así va la gente, a través del sacerdote. Y Dios te está diciendo: hay un acceso directamente al trono de la gracia. A mí nunca me gustó que nadie me profetizara. Yo siempre fui a buscar en lo íntimo mis propias profecías. Las profecías que yo más creí no fue esa que me soltó un apóstol o un profeta en público. La profecía que yo más creí fue esa que el Espíritu Santo me reveló a mi propia persona en lo íntimo. Porque yo no sé si el apóstol está hablando de Dios o no. Ahora, cuando Dios me habló a mí, yo sé que tuvo una experiencia personal. ¿Y sabe qué es lo que borra las dudas? Te voy a decir algo. Lo que te van a borrar las dudas de Dios un día no es lo que un profeta puede hacer. Es más, cuando viene un profeta, levanta un muerto, y eso no te borra las dudas. ¿Sabe qué te borran las dudas? Cuando tú comienzas a tener
experiencias personales, que la vives en carne propia, que tú dices: yo no lo creía, pero ahora lo viví, por eso yo lo creo, yo lo recibo, yo lo profeso y yo lo declaro. Esdras nos dice que en el primer año del rey de Ciro, para que se cumpliese la palabra dicha por el profeta Jeremías, dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito sobre su reino. Cuando usted analiza el primer capítulo de Esdras, para darle un contexto a Geo, usted va a encontrar que Esdras revela algo. Él dice: para que haya cumplimiento en una palabra profética, Dios viene y levanta un rey. Y este rey es llamado Ciro. Ciro no es evangélico, Ciro no es pentecostal, Ciro no es cristiano, Ciro es un pagano. Vean lo que Dios hace para darle cumplimiento profético. Ahora, yo me pregunté un día: ¿por qué para Dios utilizar una ocasión para manifestar un avivamiento, lo primero que hace no es despertar a un profeta? Lo primero que Dios hace es despertar a un pagano. Ese día Dios me reveló algo a mi vida, y el Señor me habló: Olvin, es que la manifestación del próximo avivamiento sobre la tierra y la manifestación de mi gloria sobre tu vida no depende de quién sea presidente o no. Todavía hay evangélicos que le tiemblan a los gobiernos. Sin embargo, lo que es enemigo de Dios, Dios lo utiliza para hacerlo el componente oficial para el cumplimiento profético. Cuando Dios va a despertar una temporada de la iglesia, va a usar hasta el diablo para cumplir eso. Cuando la iglesia está asignada a un tiempo profético, Biden no es nuestro enemigo, Biden es nuestro mejor aliado. Cuando Dios va a despertar una temporada profética en la iglesia, los senadores estadounidenses, los senadores americanos no son enemigos de la Biblia, se convierten en los mejores aliados. Por eso yo no le tengo miedo a lo que estos senadores promuevan, yo no le tengo miedo a lo que los diputados promuevan. Si Dios profetizó una temporada profética para la iglesia, ellos van a ser los primeros instrumentos que Dios va a utilizar para atraer ese cumplimiento. Dice la Biblia que Dios levanta un pagano, un hombre que no era evangélico. Le aseguro que si fuera en este tiempo, ese avivamiento casi no se da. Porque lo primero que hubiesen hecho los evangélicos, que Dios despertó a ese diablo, que Dios despertó a ese asesino, que Dios despertó a ese corrupto. Así estuvieran los evangélicos. No, a ese no lo usa Dios, ese lo usó el diablo. Y abortarían la profecía. Porque hay gente que no entiende los misterios proféticos. Deje de estar juzgando tanto. Aquí Dios no lo llamó a juzgar. Aquí Dios usa hasta el diablo si quiere. Aquí hay que aprender que cuando hay una temporada profética de parte de Dios, quien menos creíamos, a ese usa Dios. Y Ciro no se congregaba los domingos. Ciro no era un hombre que estaba dedicado a la oración, y Dios lo despertó. ¿Para qué? Para que haya cumplimiento en una palabra, para que la palabra del profeta Jeremías se cumpliera. Oye, yo te voy a decir algo: lo de Dios sobre tu vida se va a cumplir siempre y cuando tú tengas disposición de recibir eso. Y cuando tú te entregues y tengas disposición a recibir lo profético, Dios va a utilizar al jefe tuyo, el que tanto fue tu enemigo. Mira, esa vecinita que nunca te soportó se va a convertir en tu mejor aliada. Esa suegra que nunca quiso saber de ti se va a convertir en tu mejor aliada. Cuando tú cargas una palabra, todo lo contrario se pone a tu favor. El problema es que la iglesia no identifica la identidad que tiene. Señores, nosotros como iglesia no podemos andar arrastrándonos. Si Dios tiene una temporada para nosotros, esa temporada se va a cumplir, aun si sea por encima del diablo y los gobiernos. Para el que le queda la vida, no te turbes por quien sea presidente. Tu bendición no depende de ello.
Dígaselo, dígaselo. Tu bendición no depende de gobierno. Dígaselo, que a veces no lo cree, todavía sigue dudando. Dígaselo de verdad. Y dice el verso 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Escuche esto. Y voy a soltar algo aquí que va a ser pesado. ¿Sabe quién era Ciro? Un pagano. Lo peor de lo que usted se puede imaginar. ¿Y sabe qué está diciendo la Biblia en el versículo 2? Que el dinero de ese pagano Dios lo iba a usar para costear el templo. Ay, 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 ay. No le acepte ofrenda a ese que es un usado del diablo. El pastor me contaba en el camino de una persona, no estoy promoviendo lo malo, pero el pastor me contaba cuando llegué, que uno de los casos de tal pastor es que dicen que la iglesia lo hizo por medio del narcotráfico, que hubieron narcotraficantes que le dieron dinero. Yo no sé qué tanta implicación tiene ahí. Yo lo único que sé, que Dios usa hasta el diablo para hacer su obra. Ciro era lo peor de lo que usted se puede imaginar. Y dice Proverbio: el dinero de los impíos será posesión de los justos. ¿Usted nunca se ha preguntado cómo ese dinero de esos impíos que dice hicieron ese dinero? Está hablando de la gente que incorrectamente anda, porque en algún lugar tiene que quedar ese dinero. ¿O usted cree que ese dinero que le quitan a todo el que anda incorrecto van y lo queman de verdad? ¿O lo deshacen? Eso lo inyectan en los bancos. Jamás estaría de acuerdo con muchas cosas incorrectas, pero investigue por qué en el siglo XIX, alrededor de 200 años para abajo, que era que sostuvo la economía del mundo. Usted investigue, yo no tengo que decir que cuando Dios decide sostener algo, va a utilizar lo que los hombres utilizan mal para hacerlo bien. Entonces, si lo dice, Dios me ha dicho que le costé su obra. Hay enemigos que tú tienes. ¿Quién era Ciro? No era un enemigo de los hebreos. Y Ciro no era de Persia. Y no era de babilónico, el rey de Babilonia ahora. ¿Y qué eran los babilónicos? Los babilónicos no fue que agarraron y mataron todos los hebreos y se lo llevaron cautivo. Ahora Dios está utilizando el enemigo de Israel para darle cumplimiento a una temporada profética. Cuando Dios es quien te bendice y tú crees esa palabra, tus enemigos que eran de maldición se convertirán en bendición. Tus enemigos que eran contrariedad se van a convertir a tu favor. Pero es que el asunto es que encerramos somos más santos que Dios. Vivimos un nivel de fanatismo y de santidad que a veces no lo entendemos, ni siquiera nosotros comprendemos eso. Que haya entre vosotros pueblos, sea Dios con él y en Jerusalén. Voy a volar algunos textos. Dice el verso 5: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, el cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Cuando Dios va a hacer un proyecto sobre una nación, toda la nación va a tener que operar conforme a ese proyecto. Por eso yo no me turbo por las circunstancias en las que viva. Si Dios me dio una palabra, esa palabra me va a hacer caminar en bendición y no en maldición. Nosotros tenemos que entender en esta nación que vale más lo que uno lo crea a Dios que los esfuerzos que haga con las manos. Hasta que la iglesia de los Estados Unidos no entiendan, hasta que los hermanitos de los Estados Unidos no entiendan que su
tu prosperidad está basada en la fe que le tenga a Dios y no en tanto lo que trabaje, no vas a poder prosperar verdaderamente. No importa cuánto te esfuerces, si descuidaste a Dios, estás muerto espiritual. No importa de cuánto te llega el cheque a la semana, te puede llegar de 700, 800 dólares, $1000, $2000. Si descuidaste a Dios, eres un muerto espiritual. No importa cuál sea tu trabajo, si descuidaste a Dios, eres un muerto espiritual. No importa que tengas jipeta nueva, no importa que tengas casa nueva, no importa que tengas $500,000 en el banco, si descuidaste a Dios, eres un muerto espiritual. No importa si te llegó la bendición que esperabas, si dejaste de buscar el roto del Espíritu Santo, eres un muerto espiritual. Iglesia de los Estados Unidos, vine a hablarte por palabra de Jehová. Necesitas despertar en este tiempo porque Dios tiene planes contigo, diseños proféticos para despertar, para salvar, para transformar, para redimir, para arrancar, para establecer. Es lo que Dios quiere hacer en esta nación. Esta nación necesita una generación que salga de la comodidad y le diga: Padre, aquí estoy, dame la próxima palabra profética para despertar a los jóvenes de mi ciudad, para despertar a los jóvenes americanos, tanto que este avivamiento sea tan grande que aún hasta lo de otras naciones sean convertidos a Dios por causa de ti. Cuando Dios te da un proyecto, Dios lo costea. Yo como predicador he pasado hambre. Hay días que no he tenido para comer. Y esto nunca va a ser una vergüenza para mí. ¿Sabe por qué? Porque estoy haciendo lo correcto. Sin embargo, hay algunos que comen filete, comen a tiempo, comen bueno, pero viven en pecado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Te voy a revelar este secreto. La Biblia revela que cuando Daniel llegó a Babilonia, lo primero que le hacen es una invitación a comer de la mesa real. Y le dicen: Daniel, ven, que tú vas a comer de la comida del rey. Y qué irónico que Babilonia era la potencia número 1 del mundo. Como que se parece un poquito a los Estados Unidos, ¿verdad? Tenía una buena economía, tenía mucha plata, tenía todo. Y cuando Daniel llega a Babilonia le dicen: ven, Daniel, para que comas en la comida del rey. A cualquiera de nosotros que nosotros llegando a este país ilegal o cualquier manera, que al otro día nos llegue una carta al correo y nos diga: fulano de tal, cédula fulana de tal, pasaporte número tal, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, te invita a comer a su mesa. Para cualquiera de ustedes eso fuera un privilegio. Eso fue uno de los privilegios más grandes. Usted agarraría una foto, se tiraría un selfie con el presidente, la publicaría en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en TikTok, en todos los lados, porque está viviendo un privilegio. Pero ¿sabe cuál era la diferencia entre Daniel y nosotros? Que lo que para muchos era un privilegio, comer de la comida de Nabucodonosor, para Daniel era un pecado. Por eso dice: yo no voy a comer de la comida del rey porque me contamina. Cuando tú tienes un espíritu despierto profético, hay privilegios para algunos que para ti son un pecado. Y Daniel dijo: yo prefiero comer legumbres siéndole fiel a Dios que comer filete en un restaurante en el último piso allá arriba en un edificio, pero siéndole infiel a Dios. No le llames privilegio a lo que para los hijos de Dios se convierte en un pecado. Por eso yo le he dicho a mi esposa: pretendemos pasar hambre siéndole fiel a Dios, que nosotros tener que estar allá arriba con lujo viviendo en pecado. Por eso yo llegué aquí, yo trabajo y predico, pero yo no acepto cualquier trabajo. Trabajo que me desconecta del ministerio no califica para mi currículo. No soy yo que califico para los trabajos, son los trabajos que no califican para mí. Esa es una diferencia de vivir como un bendecido. Y el ser bendecido no significa tener $5,000 en el banco.
El ser un bendecido es vivir pleno, lleno de felicidad, de gozo del Espíritu Santo. Aún no tengas un solo centavo. Los apóstoles ni centavos tenían. Tenemos 3 peces. ¿Qué se pueden hacer con 3 peces? Vengan, que ustedes son bendecidos. No se trata de los peces, tráiganmelo. Pónganlo en mis manos, los 3 pesitos que tienen eso. Esos peces que ustedes tienen que nada significa. Voy a alimentar 5,000. Si vives separado de Dios, aunque tengas millones, no vas a poder alimentar a nadie. Pero si vives conectado de Dios, aun si tengas 50 centavos americanos, eso te van a servir para alimentar naciones, a tu familia, en tu país, a tus primos que están esperando las remesas, a tu hermanita que está viviendo una dificultad de salud. Hey, déjame decirte que Dios te trajo con un propósito. Pon a Dios en todos tus caminos y Él te va a prosperar. Ahora, la palabra revela aquí que en el capítulo 4 de Esdras, versículo 1 al 5, y voy terminando, oyendo los enemigos de Judá, escucha lo que dice, y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Escuchen lo que hacen los enemigos de Judá. Se disfrazaron de evangélicos. Ese día se disfrazaron de hebreos. Maquinaron un plan. No todo el que se une a ti viene de Dios. Cuando ellos escucharon, porque la envidia se les despertó, porque los que habían escuchado de lo que Dios estaba haciendo. Hay gente, usted, mire, dése cuenta. Y yo no quiero, mire, usted tiene que ayudar a la gente. Pero hay gente que no te busca hasta que Dios comienza a bendecirte. El día que comenzó el día que escuchó que tú comenzaste a ser un bendecido, ahí te anda buscando. Son gentes incorrectas que solamente quieren sacarte el beneficio. Ahora, Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Hay muchas cosas que pudiera hablar de despertar profético, pero lo voy a dejar ahí con esto que voy a hablar. ¿Sabe qué están haciendo los jefes de la familia? ¿Sabe qué están haciendo los líderes religiosos? Nosotros no necesitamos confabularnos con nadie. Nosotros no necesitamos hacer alianza con nadie para que Dios nos bendiga. Si hay algo que el Espíritu me reveló de la iglesia de los Estados Unidos, es que muchas están confabuladas al sistema de esta nación. No hay que para pagar la renta, que para hacer 1000 cosas, le permiten 1000 cosas a los hermanitos. Y se han confabulado con el sistema de esta nación. Cuando Dios te da un proyecto, Dios te lo costea. Tú no necesitas ayudar a Dios. Si fue Dios que te llamó, si fue Dios que te escogió, tú no necesitas un empuje de nadie. Metafóricamente digo, tú no necesitas que te paguen el pasaje para tú llegar a ese destino, porque fue Dios que te llamó. Dios va a utilizar sus medios para bendecirte, pero no te confabules. ¿Sabes por qué no creces espiritualmente? Porque ¿cómo es posible que eres una hija de Dios y entre tus 15 amigas que tienes, tus 5 favoritas son inconversas y de nada hablan de Dios? Te has confabulado. ¿Cómo es posible?
Que tú tengas amistades constantemente, pero que para nada te conectan a lo sobrenatural de Dios. No te confabules para progresar. No te confabules para sentirte especial. No busques conexión con lo humano, que te pueden corromper el proyecto de Dios. Hay gente que está siendo interrumpida de lo profético por sus propias decisiones. Tú necesitas un rompimiento. Y ellos dijeron: no es tiempo de buscar socialismo, es tiempo de conectarme a la visión. Estás rota del corazón, mujeres que están aquí, que están rotas, que han sido rotas y constantemente se desahogan con inconversas. ¿Qué ejemplo le puede dar al cristiano a ella? Y puede que tenga consejos correctos de bien, pero estás tan rota que tus fuentes para despertarte y para fundamentarte te confabulas. Por eso no creces espiritualmente. Analiza tu círculo. Yo soy una persona muy social. Yo no soy profeta exclusivo. Yo nada más soy profeta y evangelista mientras estoy ahí. Después que yo me bajé de ahí, yo no soy nadie. Y le decía a un pastor: si tengo 3 horas en una conversación, a un pastor, si tengo 3 horas conversando contigo y en esas 3 horas no me edificaste en nada, no vas a ser mi amigo nunca. No es posible que pase 1 hora conversando contigo y tú no me sumes algo a mi beneficio espiritual o intelectual o aún hasta visionario para lo empresarial. Usted tiene que aprender cuáles son las cosas que le emanan y les traen lo profético, porque hay amistades que te drenan, hay relaciones que te drenan lo sobrenatural. Hay confabulaciones que te drenan el propósito. Y por más que venga y te llene y te ponga la mano y caiga para el suelo, hay algo que te está drenando lo profético. Y eres como ese vaso que se le echa agua por arriba, pero tiene un hoyo y está constantemente goteando. Por eso, antes de que lo pienses, ya está vacía y vacío. Porque lo profético de Dios se cultiva. Y la palabra que le dice Dios a los hebreos: subid al monte, buscad madera y edificad la casa de Jehová. Escuche esto, pastor, que esto es profético. Estaba asignado en el tiempo profético de Dios que había que construir el templo, ¿sí o no? Claro.